SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, ¿cómo gastaremos 140.000 millones de euros? Este plan es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España en la Unión Europea. Y de eso hace 37 años. 37 años. Por tanto, ocasiones como esta se presentan un par de veces en el siglo, como mucho. Y esta oportunidad España no la va a dejar pasar. El Ejecutivo ha presentado hoy el plan con el que va a gastar el dinero que Bruselas da para la reconstrucción post-COVID. Son 27.000 millones para empezar este año, son 140.000 millones en el plan plurianual y son fondos europeos que van a tener fundamentalmente dos destinos: automoción para la electrificación de todo un sector industrial y vivienda para la mejora energética del parque inmobiliario en España. Estos son los dos grandes ganadores, con 13.800 millones en el caso de la automoción, tal y como explicaba el propio Pedro Sánchez. Por tanto, la movilidad sostenible, segura y conectada, con unos recursos que van a representar 13.200 millones de euros. 13.200 millones de euros a desplegar durante los próximos 3 años. 13.200 más 600 millones adicionales en medidas que acompañan, en total 13.800 millones para el sector del automóvil. El sector de la rehabilitación y modernización de vivienda, otros 6.800 millones más. Y con ellos se consume la primera gran entrega de fondos que hace la Unión Europea. Estos son los dos grandes ganadores. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sector del automóvil en primer lugar. Sí, el sector del automóvil, como decía, será el que más fondos recibe en lo que se define como estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, a la que se destina en concreto 13.203 millones de euros. El objetivo del Gobierno es contar con 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80 y 110.000 puntos de recarga desplegados en 2023 para alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030. El Ejecutivo contempla utilizar los fondos europeos para subvencionar la compra de coches eléctricos, hoy mismo con el plan MOVES 3, y a cambio pretende limitar la circulación de coches más contaminantes, desplegando zonas de bajas emisiones para los coches en municipios con más de 50.000 habitantes. Así que las dos primeras concreciones de ese plan van a ser estas. Habrá electrolineras, entre 80 y 110.000 puntos de recarga, habrá más coche eléctrico subvencionado por el Ejecutivo, habrá más zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Habrá mucho Madrid Central por toda España. Esto es lo primero que se concreta y se sustancia. ¿Cómo lo lee el sector de la automoción? ¿Cómo reciben hoy esta noticia? José López Tafall, director general de ANFAC. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Desde ANFAC valoramos muy positivamente el anuncio del Gobierno de aumentar los fondos dedicados a proyectos de movilidad sostenible y segura. Pensamos que va a acompañar el esfuerzo que ya está haciendo el sector en la introducción de nuevas tecnologías y nuevos modelos cada vez más descarbonizados y cada vez más digitalizados, y lo que sí que esperamos es que esta cantidad, que es muy relevante, se pueda poner rápidamente en marcha a través de un plan de medidas, y ahí sí que la convocatoria de la mesa de automoción o el foro de coordinación que el Gobierno decida sería muy útil para poder consensuar con el conjunto del sector cómo aplicar estos fondos de la manera, insisto, más rápida y eficiente. Este es el primer gran receptor de fondos, el de el coche eléctrico, con todo lo que acompaña. Es un sector altamente intensivo en mano de obra, es un sector que ha de desarrollar también baterías e industrias auxiliares, así que esta es una de las primeras claves en los terrenos de juego. La otra es el sector inmobiliario, en el que también hay mucha mano de obra en juego. Y ese sector de la vivienda va a recibir también, Carlos, fondos milmillonarios. Sí, el sector de la rehabilitación y modernización de vivienda espera una dotación de 6.820 millones de euros, aunque la mayoría de ese dinero se dedicará a infraestructuras y edificios públicos. Las subvenciones públicas serán de hasta el 100% cuando se trate de intervenciones integrales en un edificio, es decir, en toda la comunidad de vecinos. Entre los capítulos de vivienda, además, el plan del Ejecutivo contempla 1.000 millones de euros de inversión para vivienda social. Hoy el presidente del Gobierno señalaba precisamente a esto: construcción como segundo pilar. La rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, para poner paneles solares,
para hacer más eficientes energéticamente nuestras viviendas. Y a ello no solamente vamos a destinar una máxima prioridad, porque como he dicho antes, lo que queremos es también crear muchísimo empleo en sectores que son muy intensivos en mano de obra desde el principio. Vamos a destinar 6.820 millones de euros. Todo lo que se dibuja ahora mismo tiene estos dos grandes pilares. Hemos buscado reacción en el sector de fabricación, venta de automóviles, rehabilitación, Confederación Nacional de la Construcción de Vivienda, presidente de la Confederación Nacional, Pedro Fernández Alén. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Cómo lo leen? ¿Cómo valoran ustedes el nuevo anuncio del Ejecutivo? El plan de recuperación anunciado esta mañana por el presidente del Gobierno tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es impulsar la economía en el corto plazo. Y el segundo de ellos es reconvertirla y transformarla para hacerla más competitiva y sostenible. En este caso, el sector de la construcción va a ser fundamental para conseguir estos dos objetivos, por lo que debe tenerse en cuenta a la hora de canalizar los fondos europeos que nos llegan, sobre todo a la vista de su importante efecto tractor que tiene en la economía española. Así, de esta manera, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado 6.820 millones para rehabilitación de viviendas y regeneración urbana. Una suma que sin duda tendría un significativo retorno, ya que el sector de la construcción representa casi el 6% del Producto Interior Bruto, da empleo a cerca de 1.300.000 trabajadores y esto lo convierte en un importante efecto tractor y fundamental para la reconstrucción de España tras la pandemia. Hay otros sectores más allá de estos dos, automoción y vivienda, que van a recibir fondos europeos también. Se prevén 4.300 millones para una industria como la del turismo, se prevén distintas cuantías para distintos sectores, pero estos son sus dos grandes ejes, repartidos con tres tipos de políticas. Transformación verde se va a llevar el 39% de los fondos. Digitalización, el 30% de los fondos. Y va a haber también fondos para educación, bien de personal adulto o bien infantil, pero educación fundamentalmente digital, 10,5%, y un aumento de las partidas de I+D+I del 7%, que no tiene precedentes en la historia de España. Este es ahora mismo el uso que se va a dar sector a sector al dinero de la Unión Europea, con una clave, Carlos, la digitalización que se dice se quiere hacer tanto a empleados públicos como a empleados privados, ¿no? Sí, el objetivo de la modernización de la administración pública, habilitando a 150.000 empleados públicos para el teletrabajo. Además, se pretende formar en competencias digitales al 80% de la población y desarrollar también un plan específico de formación digital para las pymes. Todo esto es lo que hay. Todo esto viene a cambio de... porque España debe comprometer las reformas que Bruselas lleva exigiendo durante años. De hecho, el plan debería haber incluido una reforma fiscal, una reforma de pensiones y una reforma de mercado laboral. Lo cierto es que hay genéricas alusiones a todo ello y en ningún momento hay compromisos concretos en nada de todo ello. Es más, en cuestión de mercado de trabajo, las cuestiones quedan literalmente como las negoció la ministra Yolanda Díaz. No se ha tocado nada. La derogación de la reforma laboral, tal y como planteaba Trabajo, sigue sobre la mesa y se remite al diálogo social las reformas de mayor calado: simplificación de contratos, mecanismos de estabilidad en el empleo, modernización de la reforma colectiva, regulación de subcontratas, revisión de bonificaciones. Todo esto va a ser revisado más adelante. En pensiones ocurre exactamente igual. El desacuerdo entre el ministro Escrivá y el gobierno del sector de Podemos deja de momento encallada la reforma que Escrivá pretendía, y nada de todo ello se concreta tampoco. Y en materia fiscal no se dice nada más que se pretende reducir la enorme deuda pública que ahora existe, pero no se fija tampoco nada más. Así que todo eso queda en el aire, pese a que hoy los grandes actores económicos, hoy lo hacía Carlos Torres, BBVA, piden modificaciones y concreciones a cambio de este dinero. Hoy el BBVA hablaba, por ejemplo, de mercado laboral. Tenemos que tener un mercado laboral más flexible que permita que esa reasignación pueda producirse de una manera eficiente y elimine esas dos lacras que tenemos, ¿no?, de la temporalidad y la tasa de paro estructural tan alta. Todo esto llegará. Que no llegue todavía no significa que no llegará, porque el acuerdo con la Unión Europea
incluye un artículo 19, un artículo que permite, en caso de que no se apliquen las reformas necesarias, bloquear la entrega de fondos. Así que habrá reforma fiscal, habrá reforma de pensiones, habrá reforma de mercado laboral. Que no se detalle todavía no significa que no exista. Todo esto es lo que hay, todo esto es lo que se calla. Nos queda el tercer capítulo para entender todo esto, y es qué impacto tiene. Hoy Pedro Sánchez decía: algunas estimaciones sobre los efectos que pueda tener este plan en la economía española están ahí. Un crecimiento adicional del PIB de en torno a 2 puntos porcentuales al año a partir del año 2021, la creación de más de 800.000 puestos de trabajo en su periodo de ejecución y la mejora de la vertebración del país mediante la fijación de población en todo el territorio. Como he dicho antes, la cohesión territorial y, por tanto, hacer frente al reto demográfico es uno de los principales desafíos y de los principales objetivos que nos marcamos con este proyecto. Despliegue visto, silencios vistos, impacto económico visto. Análisis, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raimon Torres. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo primero, el plan en sí, el despliegue, fundamentalmente, sector eléctrico, automoción y de rehabilitación y modernización de vivienda. ¿Bien tirado? Yo creo que son sectores importantes, ya habían sido identificados anteriormente en el primer anuncio del plan. Me parece acertado, pero bueno, la clave está sobre todo en la respuesta del aparato productivo de las empresas, es decir, las empresas de estos sectores, hasta qué punto, por ejemplo, en el caso de la movilidad sostenible, van a ser las empresas instaladas en el país en las que van a producir el coche eléctrico, porque si los importamos, en cierto modo, se va a perder buena parte de ese incentivo. Igualmente, en el caso de la rehabilitación de la vivienda, es importante, que las empresas de construcción tengan capacidad ociosa suficiente para absorber esos 6.800 millones de euros, nada menos. Esto es considerable, es prácticamente el doble de lo que invierte en términos netos, cuando se descuenta, todo el consumo de capital, la amortización, cada año. Entonces es un incremento muy importante en un solo año y, yo creo que depende de que las propias empresas respondan a este incentivo colosal. ¿Ve factible que el impacto que adelanta el Gobierno, 2 puntos más de crecimiento, modernización, 800.000 puestos de trabajo, ve factible que se sustancie? Mucho depende de si efectivamente se van a gastar los 27.000 millones de euros que se prometen para un solo año. Esto sería más que doblar lo que representó la inversión pública, por ejemplo, en 2019, antes de la crisis. Entonces es un esfuerzo considerable y depende de si son las empresas españolas las que van efectivamente a producir, a responder a esa demanda pública. Yo creo que más razonable sería, en el muy corto plazo, tal vez 1 punto de crecimiento de PIB, que esto es bastante y puede ayudar mucho a la recuperación económica, pero para llegar a 2 puntos de PIB yo creo que más bien serían los 2 próximos años, este año y el que viene. Todo lo que hemos visto es lo que se despliega y es el impacto que se dice que se despliega. ¿Qué echa de menos? Yo creo que básicamente las reformas es algo muy importante, porque realmente hemos visto en el pasado, por ejemplo, en los años 2005-2007, la inversión pública representaba más o menos lo que vamos a gastar este año, cada año durante esa época de expansión. Y sin embargo, esta inversión pública no sirvió para estimular el potencial productivo del país, en realidad nos abocó a una crisis. Entonces es importante que la inversión pública esté bien centrada y creo que el plan es bueno en el sentido de que va a aquellos sectores que necesita el país en cuanto a la transformación, pero se acompañe de reformas, que es lo que nos ha faltado estas últimas décadas. Yo creo que esto es algo que arrastramos desde hace mucho tiempo, para que la inversión pública se traduzca en un incremento del potencial productivo a medio y largo plazo del país, una mejora de la productividad, de los salarios, de la calidad del empleo. Todo eso requiere de cambios, institucionales en el mercado laboral, en pensiones, en la fiscalidad también. Yo creo que es ahí donde podemos ganar algo, y gracias a los fondos europeos esto es una palanca muy importante que debería facilitar la puesta en marcha de esas reformas. Hay
objetivos muy concretos, por ejemplo, de, dice usted, reformas, educación digital del 80% de la población. ¿Factible? Bueno, yo creo que es factible si utilizamos el instrumento adecuado. Solamente con, prometer a las empresas una digitalización, que en las pequeñas empresas hay, muchísimas personas que trabajan, la mayoría de personas que trabajan en España están en esas pequeñas empresas. Yo creo que sería útil, por ejemplo, lanzar cheques de formación para las pymes, de formación para sus trabajadores. Entonces hay una forma concreta y yo creo eficaz de alcanzar o aproximarse a ese objetivo. Necesitamos esos instrumentos financieros muy concretos para llegar a todas las personas. Le pido una última cuestión casi de evaluación académica. ¿Qué nota le pone? A ver, en sus objetivos yo creo que se merece un notable. Y en cuanto a cómo alcanzar los objetivos, es decir, los instrumentos, que es algo muy importante, pues yo diría un interrogante. Es decir, todavía hay que pasar a una segunda etapa y tenemos que vernos de nuevo para evaluar si los instrumentos están a la altura de esos objetivos que yo creo que son muy importantes para el país. Va a depender mucho del diálogo social, va a depender mucho de la concreción a la que se llegue con el plan de recuperación después de la negociación con Bruselas, y ahí tenemos que vernos de nuevo para evaluarlo. Nos veremos para evaluarlo. Director de Coyuntura y Análisis de Funcas, un placer escucharle en Hora 25 de los Negocios. Muchas gracias. Raimon Torres, es sin duda la carta que se juega el futuro de la economía en España, así que lo que les contamos hoy tiene, primero, la trascendencia que estamos subrayando y segundo, los riesgos que estamos denunciando. De momento, muchas cosas todavía por concretar, como admitía el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El futuro de España se decide aquí y lo decidimos entre todos y todas. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.